Continuamos compartiendo Ecuador en contacto de Corape Digital TV. Ecuador mamashaqtapak ishkayshimi kawsaypura yachay kamaypak mushu pushakta agllankapak yallishka watamanta rimanakushpa shamunkuna. Shukpika runakunapak tandarikunamanta chasnallatak mamashaqtapak yachay kamayta pushak apukunamantapas. Ima paktaykuna tian mushuk secretario de Educación Intercultural mingaita apachun agllankapak. Mashi Franklin Kasikana konay tandaripak yachaypak kishka kamayu Corape anki uyarikunawan rimanakushpa asaguta yuyachigrin. Imanalla alli shamushka. ¿Cómo está, estimado compañero? Saludar a todos los estimados quienes escuchan este prestigioso medio de comunicación y saludar pues desde la dirigencia de educación de la CONAI a todos los compañeros de los pueblos y nacionalidades y a todos desde nuestro país, el Ecuador. Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe Kamaita Pushachun Mushuk Pushakta Akshankapak Ñachu Uchilla Kamachi Ninchi Reglamento Tian Ñachu Pactachishka Kan Imagínate Chaita Rixichipay. Sí, efectivamente, en estos transcurso de estos 15 días hemos avanzado con las reuniones con el Consejo Nacional Electoral, porque de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de acuerdo al artículo 87, es el Consejo Nacional Electoral quien debe dar los lineamientos para la conformación de este Consejo Plurinacional. En este Consejo Plurinacional deben estar integrados un representante de cada nacionalidad indígena y un representante del pueblo afroecuatoriano y del pueblo montubio. En ese sentido, hemos ya mantenido 2 reuniones previas para ya ir construyendo este reglamento y posterior a esto, pues estaremos ya haciendo conocer a nuestros compañeros dirigentes a nivel nacional para ya proceder con estos nombres y conformar este Consejo Plurinacional, indicando de que este Consejo Plurinacional, de acuerdo a la ley, es el encargado de nombrar al Secretario Nacional de Educación Intercultural Bilingüe de manera ya legal por un periodo de 2 años. Así es que estamos avanzando en esto, esperamos más bien pronto tener respuestas y para poder igual informar a nuestras bases de cómo quedó el reglamento. Hablando del reglamento en sí, ¿cuáles son las consideraciones o los puntos que inclusive desde la CONAI en sus regionales han venido trabajando para de alguna otra manera cumplir con las expectativas, inclusive de algunos elementos fundamentales irrenunciables que consideran dentro del sistema de educación intercultural bilingüe, en sí el ejercicio de la marcha como es desde su creación, en este caso de este sistema, para que puedan cumplir con las expectativas de las organizaciones, pueblos y nacionalidades? Efectivamente, estamos primero viendo que este reglamento responda a los derechos colectivos, ¿no? Responda a los tratados y convenios internacionales y a la Constitución. Específicamente en el tema de educación de los pueblos y nacionalidades indígenas, que los procesos de elección de estos representantes tienen que ser respetando estos derechos de los pueblos. Ese es en este caso las indicaciones, lo que nosotros hemos hablado en el CNE, y es importante conformar este Consejo Plurinacional porque en el momento y en la actualidad realmente con el secretario actual, con el señor Rómulo Antún, pues no tenemos una verdadera conducción frente al sistema de educación intercultural bilingüe. Se está vulnerando varios derechos colectivos en materia de educación, ya que la ley y la Constitución indica de que la educación intercultural bilingüe tiene que ser manejado conjuntamente con los titulares de derechos colectivos. Y en la realidad y en la práctica, pues, no existe esa coordinación con los pueblos, no existe la coordinación con las estructuras de la CONAIE o con la estructura de los pueblos y nacionalidades, por lo tanto se está vulnerando estos derechos colectivos en materia de educación. Es por ello importante que avancemos con este reglamento y nombrar un secretario que realmente responda en este caso, a los pueblos y nacionalidades en lo que tiene que ver al sistema de educación intercultural bilingüe. ¿Hasta cuándo se va a definir el tema del reglamento y qué es lo que en este reglamento aún falta para ya empezar a poner en marcha lo que sería la elección de las autoridades de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe?
A ver, el CNE nos ha enviado a la CONAIE un borrador. En ese borrador ellos lo ven desde una visión muy distinta a la como ven los pueblos y nacionalidades, a cómo nosotros nombramos a nuestras autoridades. Nosotros en nuestros pueblos y nacionalidades pues nombramos a través de asambleas que convoca la autoridad territorial. Sin embargo, el CNE en el reglamento ha puesto que se va a nombrar a través de colegios electorales. Por lo tanto, nosotros hemos dicho de que no estamos de acuerdo frente a esa situación, por eso es que hemos mandado observaciones. Y además de aquello, el CNE, dentro del reglamento que ellos envían, han puesto de que solamente tienen que elegir a un representante desde las nacionalidades indígenas, cuando la ley establece que tiene que ser uno por cada nacionalidad. Entonces, ese es de lo que ellos el borrador que ellos han enviado. Entonces, estamos en estos momentos, pues, dando observaciones y entrando en consensos para que el reglamento realmente responda a nuestros procesos colectivos y orgánicos que son de los pueblos y nacionalidades y cumplir con lo que dice la Constitución y los tratados internacionales. Hasta el momento, ¿quiénes integran el Consejo Plurinacional? Obviamente será también una autoridad que va a vigilar los procesos subsiguientes de lo que determina el reglamento. A ver, hay que informar de que la ley del 2011, la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, ya establecía la conformación de un Consejo Plurinacional, pero nunca se logró constituir. Después de eso viene la reforma a la ley el 19 de abril del 2021, que también habla de este Consejo Plurinacional, y de acuerdo a la ley, al CNE le da 180 días. Han transcurrido ya más de 2 años de esta vigencia de esta ley desde 2021 y no se ha logrado constituir. Por lo tanto, nosotros tenemos ese gran interés y esa grande responsabilidad desde la CONAIE, desde la Dirigencia de Educación, avanzar con esta conformación de este Consejo Plurinacional. Porque además de nombrar al secretario definitivo de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, este consejo tiene el rol de formular estrategias y políticas públicas para el sistema de educación intercultural bilingüe y también dar seguimiento a las políticas públicas que emita el Estado o la Secretaría frente al sistema de educación intercultural bilingüe. Entonces es importante avanzar con estos aspectos y nos preocupa de gran manera porque dentro del estatuto del organigrama estructural del sistema de educación intercultural bilingüe pues no consta el Consejo Plurinacional, cuando es el máximo organismo del sistema de educación y está constando como que el secretario de Educación es la máxima autoridad cuando esto es totalmente falso y va en contra de la ley y de los derechos colectivos. Es decir, esto en algún momento valdría también discutir en las organizaciones sobre la estructura actual que tiene la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe con la finalidad de cumplir con lo que establece la ley y también, la Constitución en sí. Sí, efectivamente, nosotros desde la dirigencia hemos puesto toda la predisposición y hemos indicado a los pueblos y nacionalidades de que si es que hay que bajar a territorios a informar la situación que pasa, pues estamos dispuestos. Más bien nosotros esperamos que nuestros pueblos y nacionalidades nos inviten y con mucho gusto pues desde la dirigencia con el equipo estaríamos bajando y socializando de qué manera está y cuál es la situación real del sistema de educación intercultural bilingüe. Además de otros elementos, como mencionaba, irrenunciables que están planteando desde las organizaciones de pueblos y nacionalidades, especialmente desde la CONAIE y sus organizaciones regionales, el punto clave que deberá constar en el reglamento sería el proceso de elección. ¿Cómo ustedes plantearon esta propuesta? ¿También trabajaron sobre aquello? ¿Cuáles son esos puntos? ¿Fueron acogidos o no para establecer en el reglamento el proceso de elección del secretario? Sí, a ver, en este caso, primero, de acuerdo a la ley, primero debemos conformar este Consejo Plurinacional. Y para la conformación de este Consejo Plurinacional, lo que nosotros hemos dicho, repito, al CNE, es que respete la democracia comunitaria tal cual como hacen los pueblos. Y eso hemos dicho, los pueblos eligen a sus representantes mediante asambleas, más no mediante colegios electorales, ni en un número que disponga el CNE. Cada pueblo y cada nacionalidad, dependiendo su realidad,
convoque el número de asambleístas que constituyen esa asamblea y nombran. Por lo tanto, el Consejo Electoral no puede, en este caso, decir el colegio electoral va a estar conformado por 50, no, sino cada nacionalidad tiene que conformar esa asamblea, no mediante colegios electorales, sino mediante asamblea. Eso hemos expuesto al CNE. Ya con respecto a la selección del secretario de Educación Intercultural Bilingüe, corresponde, de acuerdo a la ley, una vez constituido ese Consejo Plurinacional, emitir un reglamento ya con claridad de qué manera y cuáles serían los requisitos y cómo sería todo este procedimiento para elegir al nuevo secretario. Pero eso ya corresponde una vez que se constituya este Consejo Plurinacional. Ustedes como organizaciones, en este caso los dirigentes o las secretarías de educación, tanto de organizaciones regionales y organización nacional, ¿tienen alguna propuesta para que pueda viabilizar, insisto, en el tema de las expectativas que tienen los pueblos y nacionalidades, especialmente los actores de educación intercultural bilingüe a nivel nacional? Sí, o sea, justamente dentro de estas reuniones con el CNE estábamos los 3 dirigentes regionales, tanto de la costa, de la Amazonía y de la sierra, ¿no? Estábamos ahí todos los 3 dirigentes y habíamos indicado de que todos estos procesos deben ser coordinados estrictamente con las dirigencias regionales y ellos con sus dirigentes provinciales y territoriales. Entonces estamos coordinados con toda la dirigencia regional, respetando orgánicamente nuestras estructuras. Entonces, de esa manera estamos avanzando. Bueno, de acuerdo a este trabajo que ustedes están encargados como dirigentes de educación intercultural bilingüe, o bueno, dirigentes de educación de las organizaciones, ¿hasta cuándo piensan que se debería ya definir? Más o menos ustedes tienen planificado que en este caso en la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe pueda surtir efectos, o mejor dicho, cambios. Tenemos previsto que la conformación de este Consejo Plurinacional se dé máximo y se constituya para el mes de septiembre de este año. Una vez constituido este consejo, pues procederá ya a emitir el reglamento para nombrar al secretario ejecutivo, que estaríamos hablando de tal vez quizá a finales de este año, diciembre o noviembre de este año, ya que sería definitivamente nombrado el nuevo secretario de la Educación Intercultural Bilingüe. Eso significa que el trabajo de ustedes como dirigentes de educación de las organizaciones pues continúa y van a estar vigilantes de que todos los procesos que se están en marcha en este momento que has anunciado pues se cumplan también en este momento desde las manos del Consejo Nacional Electoral. Sí, efectivamente hemos llamado la atención al Consejo Nacional Electoral porque no es justo, no es en este caso correcto que hayan demorado tanto tiempo, y si es que nosotros como CONAIECO desde la dirigencia no hubiéramos ido y hubiéramos mandado un oficio exigiendo el cumplimiento de la ley, pues quizá el CNE seguía cruzado de brazos no dando viabilidad. Por lo tanto, estamos exigiendo que se cumpla con la normativa legal, no estamos exigiendo otra cosa sino el cumplimiento de la ley para evitar vulneración de derechos de nuestros pueblos y nacionalidades, específicamente en materia de educación. Ayúdeme. Pero al parecer bastante complicado y tienen que llevar un proceso bastante largo para efectivizar los derechos colectivos, entre ellos, como usted manifiesta, el tema de educación para los pueblos y nacionalidades. Sí, efectivamente, esperamos lograr esperamos que conjuntamente con el CNE avancemos con este reglamento y logremos dar cumplimiento a la ley. Yupaychani Mashi Franklin Casigana, gracias por el diálogo con los medios comunitarios de Corape y estaremos a la expectativa y obviamente este tema muchas de las veces se quedan ya por la coyuntura un poco dispersos, olvidados, pero los pueblos están a la expectativa de que exista estos procesos que están pendientes de cuándo se va de alguna otra manera cumplir con las propuestas planteadas, especialmente el tema de elección del nuevo secretario de Educación Intercultural Bilingüe a nivel nacional. Sí, Yupaychani Mashi, Yupaychani Kutupoyajam.
Hasta otra oportunidad fue la participación de Franklin Casigana, dirigente de educación de la CONAIE, quien ha mencionado sobre la elaboración del reglamento para la elección del secretario de Educación Intercultural Bilingüe, los procesos que se darán posteriormente. Luego de escuchar los siguientes mensajes, les invito a seguir con el noticiero Ecuador en Contacto a través de la plataforma de YouTube de Corape Digital TV.